Arrancamos el bloque en Puntal AM, estamos en vivo y en directo hasta las 12:30 y arrancamos un poco presentando el tema del día, el tema sin duda del fin de semana y preguntándole un poco a la gente, ¿no? El sentir la sensación sin el conocimiento técnico ni profundo, como el que sí puede llegar a tener un economista, ¿no? Y se lo vamos a preguntar a nuestra próxima entrevistada. ¿Qué puede llegar a pasar mientras Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía, en reemplazo del renunciante Martín Guzmán, está en el desayuno de trabajo con el presidente Alberto Fernández, luego de una dilatada selección, ¿no? Lo decíamos recién con Marcelo, no fue el primer nombre que surgió, fue una danza de nombres, una tensión entre presidente y vice, y más allá de lo que terminó ocurriendo, bueno, finalmente la expectativa frente a los mercados, aunque hoy es feriado en Estados Unidos, la expectativa frente a los mercados paralelos y demás sigue estando, ¿no? De hecho, vamos a ver y le vamos a preguntar a Gisela Beritier qué expectativas hay con la nueva ministra de Economía y con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado, diseñado por Martín Guzmán, que ahora dio un paso al costado y que vamos a ver qué implementación va a hacer Batakis al respecto, con la venia del presidente y con la venia de la vicepresidenta, que traccionó también este movimiento. Gisela, buen día. ¿Cómo estás? Paula de este lado. ¿Cómo estás vos? Hola Paula, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, bueno, como está todo el mundo, ¿no? Pendiente, es imposible, ¿no? De no mirar, por más que no conozcas economía, la preocupación, y lo decían en la apertura del programa, es el bolsillo de la gente, más allá de la figura que entre en reemplazo. El bolsillo es el precio, la disparada, la corrida, lo que sabemos que puede llegar a pasar en la Argentina con estos movimientos tectónicos, dijera la vicepresidenta, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, yo creo que allí hay tres cuestiones claves para mirar que tienen que ver un poco también con la renuncia de Martín Guzmán, ¿no? Los tres ejes para mirar de cerca y también que son los desafíos con los que va a tener que lidiar la nueva ministra, tiene que ver con la inflación, el dólar y luego las tarifas, ¿no? Con respecto a la inflación, lo que estamos viendo es que si bien se venía desacelerando, en mayo hubo un desaceleramiento, ya para junio todas las consultoras están estimando que nuevamente vuelva a tener una subida cercana al 5%, ¿no? Esto, digamos, ha sido también uno de los principales motivos por los cuales hay un quiebre dentro del Frente de Todos que tiene que ver con la forma de abordar la inflación, ¿no? Por un lado, un presidente más conservador que en realidad buscaba unas soluciones monetarias y una vicepresidenta que en definitiva hablaba que los responsables de la inflación eran las empresas, ¿no? Yo creo que acá esta ministra va a tener que empezar a ver y justamente lidiar con esto, ¿no? Después, por otro lado, con el tema de inflación también, un gran desafío que tiene esta ministra es decir, bueno, tratar de que todas las políticas económicas puedan ser coordinadas. La realidad es que hasta ahora hemos visto una serie de descoordinaciones con el Banco Central por un lado, el Ministerio de Finanzas por el otro y por otro lado el Ministerio de Producción, que hacían que fuera muy difícil hacer que todas las expectativas inflacionarias convergieran, ¿no? Acá la verdad es que se necesita de una vez por todas que haya una unidad y una congruencia en estas políticas para acomodar. Esa es la botonera a la que hacía alusión Martín Guzmán, que no tenía completa, él que quería disponer de todo eso. Exactamente, porque en realidad veíamos que por un lado teníamos, ¿no?, un ministerio de finanzas, incluso la misma Secretaría del Interior, ¿no?, que hacía el tema de precios cuidados por otro lado y demás, que en definitiva se la mudaron después a finanzas, pero la realidad es que para parar la inflación se necesita una coherencia de políticas monetarias fiscales de ingresos, también manejando expectativas, porque la inflación inercial que tenemos es muy grande, ¿no? Y si no hay una coherencia en todos esos sentidos, incluso cuando Alberto Fernández dijo guerra, y la guerra no se vio, bueno, todo esto hace más difícil que un plan, digamos, inflacionario tenga coherencia, ¿no? Después, por el lado del dólar, bien decías vos, creo que ha sido la preocupación de todo el mundo este fin de semana, desde memes hasta lo que sea, hablando de un feriado cambiario y demás. La realidad es que, bueno, vos bien dijiste, en Estados Unidos nos favorece que es 4 de julio y que es feriado allá, lo cual el contado con liqui no va a estar impactado, pero sí vamos a ver una tensión en el dólar blue que en este momento se están abriendo los mercados, así que bueno, allí veremos
cómo se resuelve esto, ¿no? Por lo menos hasta que se acomoden nuevamente y hasta que se vean las primeras señales y expectativas con respecto al primer ministro, que tienen que estar muy fuertemente brindadas a dar tranquilidad. Recordemos que venimos de un contexto donde el viernes el dólar blue y los dólares financieros tocaron nuevos récords. Venimos de cerca de unas 3 semanas en donde el mecanismo donde el ministro Guzmán financiaba el déficit, que eran los bonos indexados por inflación, los inversores empezaron a huir de ellos, pudo renovar estos vencimientos, pero nos quedan vencimientos a futuro que allí va a ser clave renovar la confianza con los inversores para renovar justamente los vencimientos con el déficit fiscal. Y por último tenemos el gran tema que son las tarifas, ¿no? Las tarifas realmente, han sido las que creo que han llevado o detonado, digamos, la salida de Guzmán, ¿no? La verdad es que no sabemos cómo se va a hacer esa segmentación. Justo a partir de hoy, eso te iba a decir, justo a partir de hoy era el llenado de formularios online de la tan mentada segmentación de tarifas para todo el país, pero bueno, ahora está todo en stand-by porque hay que ver qué herramientas va a tomar la nueva ministra y fundamentalmente, Giselle, te pregunto, cuando hay un contrato tomado y un compromiso adquirido con el Fondo Monetario Internacional como el que gestó, y por lo cual creo que se lo va a recordar a Guzmán, digo, el que acordó con el fondo, ¿no? Y que cumplió 2 trimestres y que el fondo le dio el ok, le dio el ok, le dio el ok, pero claro, los trabajadores y trabajadoras vamos perdiendo poder adquisitivo, los precios se disparan, las tarifas se disparan. Digo, ¿cómo entra esa ministra? ¿Qué margen de acción le ves? ¿Y cuánto conoces para ese radio de acción que va a implementar Silvana? Yo lo que creo es que esta ministra va a ser foco, ¿no? En esto, ¿no? Lo que vos bien decías, Paula, de que en realidad vemos que el empleo viene creciendo, tenemos tasas de desempleo mínimas y hemos recompuesto el nivel de empleo a niveles del 2019. Sin embargo, vemos que el poder adquisitivo cada vez va perdiendo más terreno, ¿no? Entonces creo que esta ministra va a tener como desafío recomponer ese poder adquisitivo y hacer que los trabajadores vuelvan a tener por lo menos un salario elevado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, allí tenemos 2 cuestiones. El poder adquisitivo se hace o a través de mayores paritarias que superen la inflación, una inflación que no nos olvidemos que ya el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central lo ubica por encima del 70%, o haciendo un plan antiinflacionario que a mi criterio debería ser una medida de shock, ¿no? Donde se baje rápidamente justamente la inflación y en ese sentido recomponer rápidamente el poder adquisitivo de los trabajadores que van corriendo desde hace años muy por debajo de la inflación, ¿no? Entonces, hoy la ministra creo que tiene ese desafío principal y que no hace a las otras variables económicas que vienen muy bien, ¿no? Porque en realidad todo eso lo tiene que hacer manteniendo el crecimiento económico. Hay que decir que la OCDE estima que vamos a terminar en un 3.6%, la inversión está creciendo, el empleo está creciendo, es decir, el ritmo económico está creciendo. El tema es que los trabajadores vienen perdiendo cada vez más poder adquisitivo. Entonces, me parece que el eje de la gestión de ella va a estar dada allí. Y con respecto al Fondo Monetario Internacional, bueno, ver el tema de las tarifas justamente. No nos olvidemos que la segmentación va a ser clave, ¿no? Nunca se pusieron de acuerdo si era por nivel socioeconómico o si era por escala geográfica. Creo que ahora se reverá todo eso porque incluso hablaban de que las bases económicas las socioeconómicas estaban desactualizadas. Bueno, una serie de cuestiones que va a haber que tener ahí. El Fondo Monetario dice que para practicar el gasto público hay que ir sobre las tarifas, que las tarifas es una brasa caliente que todo... A ver si la tenemos a Gisela. Estamos hablando con Gisela Beritier, economista. Ahí estás, ahí te tenemos de nuevo, Gisela. A ver. Bueno, a ver si se soluciona tenemos un temita técnico. Los trabajadores vienen perdiendo poder adquisitivo. Decíamos recién con Gisela y me estaba explicando la metodología que creía iba a implementar, con la que tenía que lidiar la nueva ministra. Ahora sí estás conectada de nuevo, Gisela. No, se congela la imagen. Hay un problema con la conexión. Qué pena, si podemos restablecerla, porque hay un par de preguntas que me gustaría hacerle a esta economista con la que siempre podemos pensar y repensar y aprender, ¿no? La verdad, un montón de cuestiones que no sabemos, que no estamos preparados para economía. Pero Gisela Beritier estaba dando su apreciación acerca de la nueva ministra de Economía en lugar del renunciante Martín Guzmán. Recordemos que está reunida en estos momentos en un desayuno de trabajo con el presidente Alberto Fernández para definir las políticas y las implementaciones de las nuevas medidas diseñadas primero
por Martín Guzmán, pero bueno, luego renunciada, ¿no? Con su intempestiva y sorpresiva renuncia que tomó por sorpresa a propios y extraños, incluso al propio presidente, que se enteró una hora antes de que el propio Martín Guzmán lo comunique por Twitter, ¿no? A una renuncia bastante improlijo esa metodología. Gisela, te tenemos por teléfono. Ahora sí, adelante. Las conexiones no andan tan bien. No, te decía, Paula, que justamente el tema de las tarifas es un tema central, porque el Fondo Monetario dice que es la manera de achicar el gasto público y sobre todo el déficit fiscal, ¿no? Pero a su vez también es, digamos, muy delicado el equilibrio, porque una tarifa, digamos, que no se le cobre al Estado o un subsidio que no pague el Estado en tarifas es plata que se le saca al bolsillo de la gente, ¿no? Entonces, en un contexto donde estamos hablando de recomponer poder adquisitivo, el manejo de las tarifas y sobre todo lo que nos ha pedido el fondo con respecto a ellas va a ser también un eje central para estudiar y para ver, ¿no? Así que estas serían las tres cuestiones claves: inflación, dólar y tarifas, los tres ejes que bueno, que va a haber que ver muy de cerca en los próximos días. Bien, ¿y qué perfil le ves? ¿Qué perfil conoces de la nueva ministra de Economía? ¿Cómo evaluaría su gestión en el gobierno de Buenos Aires? Recién hacíamos una microencuesta en la gente y decía, no tiene peso político, no sabe, la gente en realidad no la conoce, pero se ha desempeñado junto al gobierno de Buenos Aires de Scioli. Claro, ella viene del gobierno de Scioli, ha sido economista, ha sido la ministra de Finanzas de la provincia de Buenos Aires. Como ministra de Finanzas ha tenido, digamos, una situación en la cual es una persona que es criteriosa, es una persona que bueno, que en definitiva también el manejo del gasto público es, digamos, respeta el manejo de los ingresos y el gasto público, ¿no? Por lo menos lo que se ha visto. Sí, la provincia de Buenos Aires, bueno, el manejo de la deuda puede ser un punto en contra, ¿no? Porque, bueno, en sí la provincia de Buenos Aires tiene muchísima deuda y, bueno, y el endeudamiento ha sido también una de las cuestiones que ha marcado su gestión, pero así todo, el tema de un equilibrio fiscal, gasto público y sobre todo el tema impositivo es una persona criteriosa, ¿no? Que bueno, que es central para manejar estos cargos, ¿no? Moderada, dirías, o ¿cómo? Sí, moderada. Bien. Pero bueno, el tema, Paula, lo que hay que ver ahora también es las presiones y los intereses, ¿no? Que yo creo que ahí va a estar dado por encima incluso de su capacidad profesional, ¿no? El tema es, bueno, ver cómo resiste o cómo articula en realidad diferentes intereses y también conflictos que están latentes por todos lados, ¿no? La pregunta que uno no puede dejar de hacer es, ¿qué ministro, qué persona quisiera agarrar? Recién hablamos del tema de la papa caliente, porque siempre la economía en Argentina es una papa caliente que muy pocos quieren agarrar, salvo que tengan los desafíos muy claros. Pero digo, esta situación, digo, y no Alvicio se demoró tanto en tomar la decisión, la puja de intereses que vos, a la que haces referencia, pero digo, hay que estar en el medio del presidente con una visión macroeconómica y con cuestiones económicas que se identificaba con Guzmán, y una vicepresidenta que presiona hasta que finalmente, bueno, logra, ¿no?, la renuncia del ministro para designar a alguien que dicen que es de su entorno, es de su riñón. Digo, ¿quién está capacitado para esas presiones, digo, todos los días? No, yo creo que, a ver, la verdad que siempre, digamos, hay un premio Nobel de Economía que en los años 70 dijo que en materia de política económica y sobre todo de teorías económicas están los países de Oriente, de Occidente y luego Japón y Argentina como aquellos ejemplos buenos y malos que nunca se adaptan a lo que es la teoría económica, ¿no? Entonces realmente creo que el ministro de Economía que asuma realmente va a tener que tener una cintura superior, ¿no? Porque todo lo que estudiamos en los libros de texto y justamente las teorías que salen incluso de los modelos económicos de otros países del mundo, en Argentina han roto todos los récords, ¿no? Entonces realmente tiene que ser una persona con la suficiente cintura y también te diría el pragmatismo para poder aplicar digamos, no solamente la teoría, sino también la práctica, ¿no? Entonces si vos me preguntás, tiene que ser alguien muy pragmático, ¿no? Dicen, no conozco a esta mujer, pero dicen que lo sería, ¿no? Así que bueno, tomémoslo como un voto de confianza, que es lo que necesitamos. Claro. Bueno, me imagino porque también se conocía que una de las condiciones que habían hablado presidente y vicepresidenta era que cualquier definición que se tome en materia económica iba a ser consensuada
antes, por la vicepresidenta y el presidente. ¿No? Es como que todo el tiempo le dan la botonera, pero no completa. Y otro tema es, ¿se viene la Secretaría, el Ministerio de Energía, que ahí también hay una cueva grande para explotar? Bueno, energía es justamente todo lo que está pasando ahora, ¿no? Sí. Y energía es la brasa caliente de, no solamente a nivel interno, y también todo lo que es la política tarifaria, sino también geopolítica. No nos olvidemos que ahí están todas las grandes inversiones con respecto a Estados Unidos, China. Entonces, energía es un área estratégica, ¿no? Bueno, así que bueno, hay que ver ahí también cómo se termina de resolver todo esto, ¿no? Pero bueno, básicamente, Paula, yo creo que acá lo más importante es decir, bueno, viene un nuevo ministro de Economía, va a haber seguramente, como toda incertidumbre al principio, qué es lo que sucede, pero cuando empecemos a ver los primeros gestos, seguramente el mercado va a tomar su decisión con respecto a si se acomodan las expectativas o no, ¿no? Por eso es clave que esta mujer apenas asuma de fuertes señales de confianza, porque lo que necesitamos es que se calme el dólar, que se renueven los vencimientos y sobre todo que se puedan cumplir los acuerdos con el Fondo Monetario, ¿no? Gisela Beritier, como siempre, muchísimas gracias. Dale, no, gracias a vos, Paula, y espero que anden todos muy bien. Igualmente, la licenciada en Economía, economista, ella siempre nos asiste en Puntal AM y en todos los programas de Grupo Puntal para, bueno, pensar, ¿no? Y repensar algunas cuestiones y aprender y escuchar a la gente que sabe técnicamente.